con ustedes, estimados amigos? Un gusto, Pastor. Buenas tardes. Bien. Estamos en el 13º programa. Hemos ya pasado la primera docena y siempre con el agradecimiento muy especial a todos los amigos que nos van siguiendo, que cada día se suman más. Comentaba los otros días al pastor, uno hace esto pensando que, que hay amigos que nos van a ver, pero hemos llevado la sorpresa de que mucho más allá de lo que puede ser nuestra zona de influencia, nuestro país, de distintas partes del mundo, ven este programa. La maravilla ahora que vemos los registros. Nuestro interés es de que la palabra del Señor se extienda a través de todas estas situaciones que estamos viviendo en nuestro mundo. Pero la idea es marcar ese perfil. Y siempre estamos dispuestos con el pastor a todo aquello que pueda quedar como que no se entendió, que pueda quedar una interrogante. No tengan dudas por las vías que ustedes tienen de preguntarnos, de plantearnos los temas que nosotros traeremos aquí y lo hablaremos. Siempre está en el convencimiento, digamos, esto no es la palabra del Señor no se hace por imposición, sino por convicción. Ahí está. Bueno, estamos hablando de las sectas, un tema que nos va a dar para mucho, y vamos a empezar a perfilar algunas de ellas, y vamos a comenzar, lógicamente, por la Iglesia Católica, El tema del momento. que además es un tema actualizado, ¿no? Sí. Una de las cosas, hermano, que yo quiero que quede claro, es que yo no quiero que la gente, los que nos ven, los que nos escuchan, crean en lo que yo digo. Claro. En lo que yo digo. Ahí está. Sino que averigüen, investiguen a todas estas cosas que nosotros decimos, a ver si están en el punto, han sido deformadas o no. Casi todos los datos que tenemos con relación a las sectas y todo esto, además de nuestro conocimiento y lo que hemos transcurrido en el tiempo, hace unos años atrás hubo un grupo de jóvenes estudiantes de periodismo que quisieron sacar un tema para aplicarlo en su clase sobre la diversidad de la religión en Uruguay. Y ellos fueron a las distintas iglesias, distintas religiones, como los católicos, los adventistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, la iglesia se me fue, no los tengo todo apuntado en realidad. Fueron varios, y ellos sacaron notas de todo esto, de lo que los dirigentes o líderes de esos grupos le dijeron. Por lo tanto, son datos que están corroborados, son así. Pero con relación a la Iglesia Católica, por ejemplo, el que ha vivido ya sabe, porque lo ha vivido. Aunque no lo haya vivido personalmente con relación a lo que es la Iglesia Católica, porque ha estado por afuera, no ha entrado a la Iglesia Católica, pero sabemos exactamente cuáles son los dogmas o doctrinas, los ritos, las ceremonias y todo eso que va con la Iglesia Católica al punto de llegar a ser durante muchos siglos el poder supremo económico, social y político en todas partes del mundo. Claro. Comenzando con Europa en su tiempo inicial, pero extendiéndose al mundo porque es universal. Claro. Y eso indica a todos. Fue la primera religión que entró a América. Es lo primero que entró aquí. Entró con la conquista. Ahí está.
tengo entendido que de las 6 familias españolas que vinieron a Uruguay como los primeros, dentro de ellos estaba Damaso Antonio Larrañaga, que era un sacerdote católico. Sí. Este, Una familia de Artigas también, seguro, era muy vinculada. muy vinculada, muy vinculada. Y en aquellos años, estamos hablando de los años 1700, más o menos, la Iglesia Católica tenía una influencia total sobre España, Francia, Polonia, los Países Bajos, Inglaterra y en todos esos lados. Por lo tanto, nadie podía elegir en aquellos días a quién quería servir o a qué iglesia quería representar o lo que fuera. No, además los reyes eran reyes católicos, los reyes de España eran reyes Sí, católicos. Y la conquista estaba muy ligada. No, lógicamente. Inclusive era violenta y se hablaba en nombre de Dios y de la Iglesia Católica. Sí. Y los Se reyes mataban. mataban, ¿no? Se mataban, eran asesinatos en el nombre de Dios. Porque los papas de aquellos tiempos, los líderes, los cardenales y arzobispos y obispos, decían que ellos recibieron la orden directamente de Dios, Claro. para matar a todo aquello que no se ajustaba a lo que ellos decían. Y recordemos que inclusive Colón, ya que vamos hasta esa época, tuvo graves problemas con la Iglesia, porque él marcaba la idea del mundo mucho más allá de lo que se entendía. Seguramente. Es como tantos científicos Sí. de aquella época que fueron extraditados o hasta encarcelados y hasta ajusticiados. Eso le pasó a Colón, ¿no? Le pasó a Colón, que tuvo el apoyo ahí de la reina Isabel Isabel. y de Fernando. Pero después de ello, después de aquel primer viaje, de lo que llamamos el descubrimiento y todo eso, él quedó, lo encerraron y mandaron a otro. Exacto. Y por algo vino después Américo Vespucio, que fue el que le dio el nombre al continente. Exactamente. El nombre tendría que llamarse con el nombre de Colón o de lo que sea, pero sin embargo fue Américo Vespucio el que le puso el nombre de América. Exacto. Llevamos el nombre por ahí. Ahí se da lo que usted decía, el poder, la vinculación directa. Lógico. A veces en muchas épocas y en muchos lugares tenía más poder el Papa que el rey. Sí, yo creo que en un 90% de los imperios que hubieron en aquel tiempo, digamos desde el siglo III en adelante hasta el siglo XV, XVI, mandaba mucho más el Papa que el rey. Exacto. El rey. Y no solamente el rey que correspondía a ese lugar, digamos a Roma, sino también a los otros países, porque los otros países hacían negocios, porque todo eso se vendía y se compraba y se arreglaba por influencia, y que dejaban de lado lo que era la religión, lo que tuviera que ver con el espíritu y con la salvación del alma y todo eso, dejaban eso de largo solamente para meterse en negocios políticos y económicos. Ni que hablar de aquella tapa que se considera la tapa negra de la Iglesia, la Inquisición, Sí, la Edad Media. la renta de indulgencia, Sí. todas esas cuestiones que fueron en anticipo luego para los reformadores. Lógico, fue tremendo esa zona. Ahora, entonces, la Iglesia Católica, que fue fundada para salvar almas, se desvió a un camino muy intrincado, muy retorcido, con condiciones que se inventaban por los líderes para hacer las cosas como ellos querían, como por ejemplo negar o por un edicto escrito, la bula que llaman ellos, por una bula, un papa tal decía: está prohibido terminantemente para siempre que la gente tuviera una Biblia y leyera la Biblia en su propio idioma. No podía ser. Sí, Nada de eso era una hereje. se fue. Sí. Era un hereje. Era un hereje. Y como hereje, pues iba preso o directamente lo mataban.
Claro, y después venían en esa época también toda la parte de tortura. Que no, la tortura era fue tremendo. impresionante lo que se torturó. Era tremendo. Sí, sí. Y eso era en nombre de Dios. En el nombre de Dios, el punto más importante de todas estas cosas es que lo hacían con la autorización de Dios, decían ellos. Claro. Dios nos autoriza, pero en el nombre exclusivo, terminante y final de la Iglesia Apostólica Católica Sí. Romana. Era en el nombre de la Iglesia. Exacto. Y se acuerda que luego apareció todo un movimiento que fue el comienzo también de otras organizaciones y logias, que eran los templarios. Los templarios. Sí. Que eso Eran no, los cuidadores. eso no hablaba por excusa. No. Tenían sus espadas y ahí estaban, ya estaban listos, siempre estaban listos. Ahora, Y era una sociedad media secreta también. seguro. Era el comienzo de todas esas logias que se fueron dando después, los templarios. Los templarios. Sí, los Que templarios. adoraban, por ejemplo, un cáliz. Seguro. Todas esas reliquias que tenían un valor sagrado. Seguro. Cuando nada de eso estaba. No. Han hecho películas sobre eso. Hollywood ha hecho películas sobre eso, sobre los templarios cuidadores, los que cuidaban el cáliz de oro. Exactamente. Ahora, hay una película que realmente a uno lo hace reír un poco cuando la ve, ya tiene 20 o 30 años atrás, en que van a buscarlo y encuentran el lugar entre una cueva. Antiguamente podía estar sumergido esto debajo porque los tiempos fueron cubriendo cosas, y hay un viejito que es el cuidador, Sí, el cuidador de años de estar ahí, y alguien que quería robar el cáliz para comercializarlo, porque decían que el cáliz de oro, el cáliz donde Jesucristo además, hizo la cena. Además, muchos emparentaban que tomando el Sí, líquido, ahí está. Mira, fíjese usted hasta qué extremo. Ahí está. Así llega en la película, así llega este hombre y con su revólver ahí está, cuál será, cuál no será. Y bueno, tenía que elegir. Y pensando, había como 15 o 20 copas Vasijas. y eligió la más brillante de todas. La más brillante. Esta debe ser la más rica, la mejor de todas. Entonces fue y la metió en la fuente del agua para beber el agua, porque esa agua le iba a hacer vida. Y se desarmó, se fundió. No era eso. No, le erró. No era, le erró fieramente. Realmente, en esa... También tenía poder esa copa. Sí. Pero Era el agua. Era el agua. Ahora, el otro hombre que venía sinceramente, no para robar, sino para conocer y esto, busca la peor de todas. La peor, la más pobre, la que parecía que no servía para nada o que sería de una familia muy pobre, agarró esa copa, la llenó de agua porque afuera el padre de él estaba muriendo con una herida, y si le echaban el agua le restauraría el cuerpo y eso, ¿no? Entonces, y así lo hizo, y era cierto, era esa la copa, el cáliz era eso. Ahora, uno piensa, para razonar un poco y emparentar la cosa, y uno dice, bueno, estamos hablando del año 33 de la era cristiana, donde todo era muy rústico, donde todo era muy pobre, y especialmente en los lugares que frecuentaba Jesucristo. Exacto. No era el palacio del rey, el único lugar más importante era el templo de Jerusalén, lo demás eran las casas cuadraditas que no tenían nada, y donde él tampoco tenía nada. Entonces uno tendría que pensar que en aquella época sí, el cáliz tendría que haber sido una copa muy ordinaria, muy común, muy así, y no de oro puro, porque Jesús no tuvo nunca oro puro. El oro puro lo puso, el oro, la plata, los brillantes, todo eso lo puso la Iglesia Católica. Después la Iglesia Católica entonces empezó esas vestimentas tejidas con hilos de oro, y esas mitras o gorros, bonetes, que pesan 60 kilos,
y es todo oro y cosas así, y los edificios igual. Pero en la época de Cristo no existía eso. No existía. Lo único importante... Tampoco tenía un banco, Jesús. Lógico, no tenía. No tenía un banco. Entonces, la iglesia deformó todas estas cosas a su propia conveniencia, a lo que ellos querían. En nuestro país hubo un gran pastor hace muchos años atrás, que era pastor de una iglesia bautista, y estaba detrás del púlpito, un púlpito de madera, pero se le ofreció una silla detrás de un escritorio, o un sillón detrás de un escritorio, con mejor dinero y mejor posición. Ahora ya no estaba de pie detrás del púlpito predicando y enseñando, sino estaba sentado en un sillón que se amaba, que se mueve para acá y para allá, y que estaba bien cómodo, con papeles, con organizaciones de aquí y de allá, en una empresa universal. Pero al cabo del tiempo se le ofreció cambiar ese puesto en un asiento en un avión. O sea, lo que él iba a hacer era ir a esa misma empresa allá en aquel país, en el otro país y en el otro país. Y él aceptó cambiar, estar parado detrás de un púlpito predicando, a un sillón cómodo en una oficina, y después a un sillón en un avión, en la parte importante del avión, no en la cola, sino la parte de adelante. Eso me indica a mí, o me enseña a mí, que nosotros los seres humanos queremos siempre estar mejor. Y si viene la posibilidad de que, no Dios, porque Dios no nos manda eso, pero otros hombres líderes nos den un mejor sueldo, una mejor plata y un mejor lugar, una mejor vivienda y todo eso, el ser humano lo acepta. Y eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Dejó de ser una casita pequeña para ser un supertemplo. Recordemos que Jesucristo ni siquiera tenía un templo. Estábamos hablando de las sinagogas que tenían los judíos. Seguro. Él no como partió de ahí. Seguro. Pero él decía, no tengo un pecho donde recostar mi cabeza. No tengo ropa para poner. Hablaba de los cuervos, de los pájaros y de todo, de las sordas que tenían una morada, y él no tenía. Ahora, no quiere decir que tenemos que vivir o ser igual que en aquella época. No, por supuesto. No, por supuesto. Porque el Señor nos enseñó que debemos progresar hacia aquel. En el mundo podemos crecer en el mundo y llegamos a un punto donde se termina, no hay más. Pero en el camino cristiano no. En el camino cristiano debemos ir paso a paso, creciendo en sabiduría, en conocimientos, en todas aquellas cosas que el Señor nos enseña, como mansedumbre, bondad, amor, fe, todas esas cosas. Y bueno, sí, si yo puedo tener, en vez de un piso de tierra, un piso de hormigón, está perfecto. Claro, por supuesto. Pero, pastor, es muy claro. Jesucristo no vivió como se vivía en la época de la caverna. No, lógicamente que no. Él no vivía en una cueva. No. Él se ha compasado su tiempo con un sentido de humildad. Lógico. Que él lo hacía, no solamente por sentirlo, sí, sino que era un ejemplo. No, lógicamente. Un ejemplo que iba mucho más allá del tema material. La humildad en todo el aspecto más allá. Ahí. Dejar la parte material de lado y centrarse en la parte espiritual, que era lo que el Señor nos enseñó y lo que el Señor quiere de nosotros. Pero Él no quiere que no tengamos las cosas. No. Él dice, si tenés necesidad de pedir y se os dará. Pero además otro ejemplo, pastor. Dios
Lo dio lo máximo. lo máximo. Que era la vida eterna. Eso no se puede comprar. No se puede. Y nos dio, se lo dio al hombre gratis. Sí, seguramente. Gratis, Entonces, totalmente. ahí está. La Iglesia Católica, o sea, los líderes, antes de que se formara la institución, iban por ese camino de creer, de tener convicción, de tener fe y todo eso, porque todos salieron del mismo grupo, todos eran los que caminaban y transitaban por ese caminito, perseguidos por el Imperio Romano y perseguidos por los líderes judíos, porque los judaizantes, los judíos, no querían este nuevo grupo y decían que este grupo era una secta. Justamente. Ahora, pero ellos van caminando y siguen, a pesar de todo, con las muertes de parte del imperio, las persecuciones del imperio y las persecuciones de los judaizantes, de los judíos en sí. Ellos siguieron adelante, pero llegó un punto en que un grupo de ellos dice: seguimos, porque esto es lo que nos enseñó el maestro, seguimos. Y otros dijeron: ya no más. ¿Por qué vamos a ir, por ejemplo, con relación al bautismo, que la Biblia habla sobre el bautismo? ¿Por qué vamos a ir a llevar a la gente al río, que tenemos que caminar kilómetros o lo que sea, según el lugar donde estemos, cuando podemos traer el agua y bautizarnos aquí? Y entonces cambiaron lo que era inmersión o sumergido a aspersión o rociamiento. Exacto. Porque era más cómodo. Y ellos creían que el significado era el mismo, porque era mojar. Pero no era ese el significado del bautismo. Exacto. El bautismo, según la palabra de Dios, según la Biblia, es la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para andar en una vida nueva. Esto está explicado en el libro de Romanos. Clarísimo. Y ellos lo sabían. Es como el tema de los niños. Ahí vamos. Ahora, llegó el momento en que dice, seguro, el imperio, que ellos manejaban y tenían una relación, estaban casados con el imperio, con los reyes, ellos decían: pero están bautizando gente grande. ¿Y qué pasa con nuestros niños? Él dice, la iglesia predicaba de que si no creía en Cristo y no estaba bautizado, se iba al infierno, porque el bautismo era parte de la salvación. Dice: si no está bautizado, aunque sea salvo, pero si no está bautizado, se va al infierno. Entonces los líderes, los príncipes, los reyes, dicen: ¿y qué pasa con nuestros niños? Nuestros niños se van a ir al infierno, porque ellos ¿cómo van a ser? Entonces decidieron que si había que bautizarlos, pues vamos a bautizar a los niños ahora. Entonces ya dejamos de bautizar a los grandes, bautizamos a los niños de aquí para adelante. Y entonces empezaron a bautizar a los infantes. Pero como el significado del bautismo no es el que ellos le dan, una mojadita y nada más, estaban perdiendo otra vez, bautizando a los niños. ¿Por qué? Porque el niño no estaba decidiendo por sí mismo. La libre voluntad o el libre albedrío no funcionaba con los niños, porque eran niños de 3 meses, de 6 meses, de 4 meses o de 1 año que no hablaban, y casi siempre, y lo hemos visto hasta nuestros días, de que van los padres con un tío y con una madrina y un padrino para representarlos, y lo tienen en los brazos, y los que contestan son los padres. Entonces, no les sirve para nada porque no es su propia decisión. Entonces, el libre albedrío viene a ser como una democracia, donde uno decide por sí mismo lo que quiere. Y el ejemplo más grande es el de Jesucristo. Seguro. Jesucristo lo bautizaron de niño. A los 30. A los 30 años. Exactamente, fue él. Seguro. A los 8 días de nacer lo presentaron en el templo, delante de Dios. Pero es una presentación, no es bautismo. No es bautismo. La Iglesia Católica tenía 2: el bautismo y la confirmación. Donde yo, por ejemplo, tengo de mis tíos, 4 de ellos son mis padrinos y mis madrinas, o eran mis padrinos y mis madrinas.
¿Por qué? Porque papá decía, mamá decía, bueno, este tío y esta tía van a ser los padrinos del bautismo, este tío y esta tía van a ser los padrinos de la confirmación. Ahora, pero yo nunca me enteré de eso. Me enteré porque me lo dijeron, pero yo no supe. Quiere decir que yo no, si yo no quería, pues estaba bautizado igual. Dejaba de ser una democracia donde cada uno decide por sí mismo o elige por sí mismo, hacer una dictadura donde otros deciden por uno mismo. Si será incoherente esto, fíjese usted que las personas que se casan por la Iglesia Católica necesitan tener, digamos, el archivo o el referente al bautismo. Ah, sí. Entonces tienen que ir a buscar una iglesia donde se bautizaron. Sí. Y no creen. Eso. Y se van a casar a la iglesia y tampoco creen. No. Se casan por un hecho social. Ah, seguro. ¿No? Sí. Que se va a ir, que se va terminando cada vez y más. se terminó porque llegó un momento y dice, si yo no creo, ¿para qué voy a ir? Ahora, ¿Y para qué no vamos a casar por la y iglesia? seguro. Y eso ha llevado de que muchos de los jóvenes de hoy día van y se casan por civil y no por iglesia. Aunque hay muchísimos, yo creo que ya se están parentando a que tampoco se casan por iglesia. Claro, porque ahora surgió lo nuevo que es la pareja. La pareja. Es más, disculpe que lo haga un paréntesis. Está bien. Es más, uno de los casos más grandes que hay es que esa pareja convive capaz en un hogar, bueno, en el mejor de los casos, pero informan al Estado que están separados y que cada uno cuida a los hijos para recibir las partidas. Sí. Entonces, Sí. Dicen, no, yo tengo a mis hijos, pero estoy separado de mi pareja, ¿no? Aunque viven juntos. Sí, aunque viven juntos. Entonces eso es el grave drama de estos tiempos. Ahí está. Pero eso, el pie se lo dio la Iglesia Católica. Exacto. La Iglesia Católica. Primero, porque tal cosa del casamiento, del bautismo, que sea. Los casamientos pagos, porque hay que pagar para casarse en la Iglesia Católica. Si usted tiene dinero, le ponen muchas luces y alfombra. Si después de eso hay un casamiento de pobres que no pueden pagar nada más que poquito, le sacan las luces, le sacan la alfombra y cásese así. Y aún si es el sacerdote principal el que casó, va a ser uno de montones que los va a casar. Sí, va a estar los diáconos. Bueno, ahí está. Entonces. Ahora, todo eso llevó a que esa iglesia dejó de ser, como la llaman todavía, la iglesia madre, para ser una secta. ¿Por qué? Porque no mantiene los lineamientos que Dios a través de su palabra nos dio. Ritos y ceremonias hay tantos, tienen tantos. A través de los años fueron agregando uno y otro y otro. Como la comunión. Sí, y la infalibilidad del Papa, de que lo que dice el Papa es palabra sagrada. Sí, sagrada, no Santa. se puede mover. Ahora, es el representante de Dios. Sí, en los años 1700, 1800, hubo un Papa que determinó, dio una ley para siempre de tal cosa. Dijo, a partir de ahora, esto no funciona más por siempre. El siguiente Papa revocó esto y dijo, a partir de ahora, esto vuelve a ser como estaba antes. Y la nota curiosa y chistosa y penosa es cómo un Papa infalible puede revocar lo que otro Papa infalible había dicho antes. ¿Dónde está la infalibilidad del Papa? ¿Se equivocó el primero o se equivocó el segundo? ¿Le erró el primero, le erró el segundo? ¿Acertó el primero o acertó el segundo? Entre ellos mismos, durante todo el tiempo del papado, entre ellos mismos fueron cambiando cosas que eran sumamente importantes porque tenían que ver con el hacer cristiano
de la gente, de todos los días, de todos los días. Vamos por lo menos a empezar a esbozar, porque hay un tema muy importante también de la Iglesia Católica que está muy actualizado. Nos va a dar para un programa. Y que es utilizado precisamente por aquellos que están propagando una ideología hoy día, y lo ponen como excusa, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica toma que los curas y el Papa no se deben casar. Sí, el celibato. 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 Entonces muchos dicen, pero ¿cómo? Una persona que no se casa, que no tiene una familia, ¿cómo puede darnos nociones de familia? Sí, dice la Biblia, el Señor dijo que el que no sabe gobernar su casa, tampoco sabe gobernar la casa de Dios. Y le dice, ¿cómo lo que...? Bueno, el tema se va llevando a que, bueno, en la época de los papas no se casaban, pero tenían mujeres para todas lados. Sí. Tenían todas las mujeres y hijos ilegítimos a raudal. Y en estos tiempos modernos, no tanto, hace un tiempo, pero ahora más notorio, los sacerdotes han entrado en una situación de lo que se conoce por pedofilia. Es decir, la violación, y muchos inclusive defensores, yo siempre comento esto, muchos defensores del homosexualismo y de la ideología de género hoy día, critican a los curas y a la Iglesia en general por esta situación. Y en realidad estos curas son homosexuales. Porque la mayoría de las violaciones son con niños del mismo sexo. Entonces esas situaciones se están dando producto precisamente de algo que no es bíblico. No, lógicamente. Sí. Este es un tema actual. Y se está hablando sobre eso. Y lo que se propone, por ejemplo, la Iglesia Católica está tratando de proponer o de inventar o crear una ley de que se casen los sacerdotes y las monjas. Ahora, eso va a traer otro problema, va a acarrear otro problema, antes de que se arregle este primer problema. Porque el hombre que viene haciéndolo como ellos lo vienen haciendo cotidianamente por años y años, siglos y siglos, no va a cambiar porque hay una ley que dice no más, entonces bueno, ya está. No, lo voy a volver a hacer y hacer y hacer hasta que un día quizás dejen de hacerlo. Pero eso va a traer otro problema. Sí, esto además hace que se tome esto como tabla rasa. Los que son, digamos, enemigos de la religión, del cristianismo, ¿no? Para aquellos que ponen a todos en la misma bolsa. Lógico. Esto ha perjudicado a todos los que estamos en ese ambiente, el ambiente espiritual. Porque como todo tiene relación con Dios, porque es en el nombre de Dios, entonces, son todos iguales. Aunque tienen distintos nombres, son todos iguales. Es como el número 1 y después A, B, C, D y H, I. Todos esos incisos pertenecen al número 1. Entonces va a ser así. En este momento es así. Por eso cuesta tanto que la gente crea en los hombres que vamos en el nombre de Dios llevando la palabra de Dios. Por eso dije al principio, no es lo que yo digo. No es lo que nosotros decimos. Averígüenlo a través de la Biblia, a través de cosas. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que practican las religiones? Para que entonces puedan decidir cuál es la verdadera. El Señor dice, con relación a los espíritus, dice, examinad los espíritus si son de Dios o de Satanás. Tienen que escudriñar, tienen que averiguar, la gente tiene que averiguar y de esa manera encontrar la verdad. Bueno, sin duda, realmente nos introducimos recién en el tema, ¿no? Sí. Yo creo que nos va a dar más y recién estamos
si bien es una secta muy importante, Ah, no, lógicamente. de años, No, de siglos, sí, sí, emparentada, como usted lo decía, con el poder, con lo económico, sí. en la historia, con muchos capítulos y anécdotas. Y seguramente en el próximo programa vamos a seguir en alguna otra Sí. puntualización. Sí, vamos a entrar en algunas de las... Yo quiero mostrar algunas de las doctrinas sobre los dogmas, así como vamos a hablar del celibato, y vamos a hablar también de la misa, vamos a hablar del purgatorio, vamos a hablar de todas esas cosas Exacto, que ellos exacto. tienen. Todos esos temas. Eso, sí, sobre eso. Bueno, así que mire, para la próxima edición de Señal de Nuestro Tiempo, vamos a entrar en estos temas. Creo que, si usted tiene alguna duda, Sí, porque sí. seguramente usted, el televidente que nos está viendo sobre estos temas, y dice, ahora se me ocurre esto, le voy a preguntar, no dude, porque Seguro, nos vamos anótelo y pregunte. pregúntelo y mándenos por mail, por Sí. el Facebook, donde sea, porque a nosotros nos va a dar el pie para explicar estos temas. No, Siempre vuelvo a insistir, como decía el pastor, Sí. desde un punto de vista bíblico. bíblico, sí, sí. O sea, Todo no hay otra razón acá. Y lo vamos a hacer allí, fundamentado en la escritura. Sí, sí, eso. No podemos dar otra visión, No, que es la visión que manejamos no, seguramente. en todos estos temas y en este programa. Nos basamos en esta verdad, la verdad que nos dejó el Evangelio. No. Y de allí no nos vamos a apartar, pero le vamos a contestar desde ese punto de vista. Cierto. Bien. Y no nos vamos a quedar acá, le digo que las próximas más adelante vamos a entrar no solamente en la Iglesia Católica, sino no. en otras iglesias, Sí, sí. inclusive algunas que se dicen evangélicas. Lógico. Sí. No tenemos ningún Lo que problema. tiene relación con nosotros mismos. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, hermano Mario, y gracias a la gente que nos escucha, nos ve, y esperamos entonces que nos acerquen sus inquietudes, sus dudas y esto, para que nosotros podamos hablar un poquito más, siempre con la Biblia. Bueno, nos esperamos la semana que viene. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias, muchas gracias.